No, bueno, no que me enteré, no, más bien, mejor más bien desde el inicio. Yo les había dicho a ustedes, y ustedes sabían, por lo que yo algunas cositas había pasado. Pues yo sufría de ansiedad. Ay, es que luego, valgo madre, pero bueno. Yo pues sufría de ansiedad. Yo varias veces les llegué a contar a ustedes, cómo me llegué a sentir. Y hubo un momento en el cual, no lo sé, me sentía como que ni siquiera ni todo lo que tenía bastaba para mí. Entonces varias veces mi mamá me decía, Sol, bueno, no nomás ella, mucha gente, está mal lo que haces, deberías de dejar de hacerlo. Me invitaban al templo, yo no quería. Como que a mí me molestaba en que me invitaran, porque no me gustaba lo que me decían, obvio. Entonces hubo un momento en el cual yo me sentía tan desesperada, que fue cuando dije, no, ya tengo que buscar a Dios. Y pues no sé, me empecé a como acercar a la iglesia, y fíjense que varias veces a mí me rezaban y me decían, es que lo que tú quieres tener, solamente lo vas a tener solamente acercándote a Dios y dejando tú ya sabes qué. Entonces, pues la verdad, siendo sinceras, ustedes saben de lo que yo andaba, o en lo que, más bien a lo que yo me dedicaba, ya no redes, ya, sino en otra cosa. Entonces sí, la verdad, siendo sincera, me llegó a pesar como decir, ¿a poco tengo que dejarlo? Si es de donde gano dinero, si es pues lo que me da ahorita y que gano muchísimo. Entonces empecé a ir muchas veces a varios templos, porque yo la verdad no encontraba la salida. Yo les dije muchas veces que ustedes me podían ver muy feliz, muy contenta a veces en redes, pero no sabían realmente lo que yo pasaba. A veces tristemente la gente que más sonríe en redes es la que más sufre o pasa cosas, pues por otro lado. Varias veces yo les llegué a contar que, o no, ya no me acuerdo, ya ni sé ni a quién fregado les conté, que muchas veces llegué a tentar con mi vida cuando tuve mis ansiedades, porque mis ansiedades me dieron muy fuertes. Y el carro que más se me fregó fue mi Camaro, porque muchas veces me llegué a poner, yo soy de aquí, pues de León, aquí en León hay un libramiento, varias veces me llegué a poner ahí, y frenaba el carro, y no sé, o sea, ya era como de, ay no, ya no quiero, de nada sirve lo que yo tengo, sí me sentía vacía. Entonces, no sé, ay, güey, así he estado siempre, güey, no sé. A ver, tú pasa, espérate. Entonces, no sé, fíjense de tanto que mamá me dijo, fue un día que yo le dije, ¿sabes qué, mamá? ¿Mona embarazada? ¿Cómo se llama? Pues lo dejé, ya no, desde agosto ya no tengo esa aplicación. La cerré, ya si me buscan ya no me van a encontrar. Obviamente, si ustedes me preguntan, Mona, pero ¿y tu hijo va a llegar a saber a lo que tú hacías? Obvio, porque obviamente él tiene que saber cuánto yo pedí por él y lo que yo pues dejé, cómo fue que me acerqué yo a Dios, lo que él me dio, obviamente tiene que saber, porque pues obviamente las fotos nunca se van a borrar, van a seguir siempre en internet. A lo mejor aunque yo haya borrado todas las fotos y mi perfil, que ya no exista, pues van a seguir, pero digo, bueno, ya no va a ser de mí, ya no voy a subir más contenido, ya esto pues ya se acabó. No, todavía no sé ni qué es. No, todavía no, chicas. Sí, es ligeros. Pues estoy con él. Entonces, dice que es niño. No, les digo que yo todavía no sé. Entonces, guachen, antes también de que yo me enterara, fíjense que yo tuve un sueño. Yo, por eso les digo, yo sé que a lo mejor no van a creer, porque yo también estaba igual. Hasta que ves cosas muy bonitas que llegan a pasar. Y ese título que yo les puse, muchas, que una me ponían, Mona, no lo pusiste tú. Yo sé que sí estoy pendeja, pero eso que escribí no fue como algo inventado, fue algo que yo sentí, fue algo que yo les digo, que lo mejor que yo les puedo desear muchas cosas bonitas, pero prefiero desearles que tengan mejor a Dios en ustedes, porque cuando lo tienes a Él, ya ganaste todo. Y les digo, yo una vez tuve un sueño, y marcarle fue a mi mamá, a ella fue la que le dije, mamá, te quiero enseñar algo, te voy a hacer una videollamada, tienes que responder bien rápido. Y cuando se lo enseñé fue como de, ay, no es cierto, ¿cómo? Esto, con lo otro. Fíjense, yo estoy muy tonta, porque yo no me la creía.
Yo me hice en total 6 pruebas. Y aparte la de sangre. Porque me hice 6, porque era para mí como mucho de, ay, no es cierto. Me hago la primera cuando le marco a mi mamá. Mi mamá me cuelga para decirme que ya mejor me bañe. Para lo que llega Jeros, pues darle la noticia. Me hago la segunda, me vuelve a salir que sí. Llega Jeros y le platico y me dice, vamos por una prueba. Y vamos aquí casi de en corto, menos de 10 minutos a una farmacia. Compramos la tercera prueba, me la hago y vuelve a salir que sí. Entonces yo le dije, ay no, mañana me tengo que ir a hacer la de sangre. Y al día siguiente, antes de que él se despertara, yo por Rappi me encargué otras 2 pruebas. Porque yo era como de, ¿y qué tal ayer estaba soñando? ¿O qué tal ayer alguna comida me hizo mal y me hizo que saliera que sí? La verdad, estoy tonta. Entonces, me compré otras 2 y fue cuando me salió la de pantalla. Tristemente se las puedo enseñar, pero ya no tiene la letra. No sé por qué fregado se le borró. Se las puedo enseñar, pero se le borró la letra. O sea, ya no aparece. No sé por qué no aparece. Y pues, me fui y me hice la de sangre. Y ese día, en la tardecita me salió el positivo. Entonces, créanme que fue algo como muy bonito para mí. También otra cosa, vi que me ponían mucho un comentario que me decían que por qué yo había decidido poner la canción que puse en las fotos que le subí. Decidí poner esa canción porque días antes, no sé, yo como que platicaba mucho con Dios. Yo le agradecía y yo le decía, ay Dios, yo no sé por qué te agradezco ya mucho. Ni siquiera yo te agradecía, yo me levantaba y ni siquiera nada. Ahora me levanto y, ay, gracias Dios por un día más, buenos días. Paso por los templos y, ay, salve María, o así, ¿no? Sí tengo Instagram. Entonces, ustedes saben que mucho, bueno, más bien que todo mundo, ya sea tú a tu novia, a tu novio, uno dedica canciones. Pues yo, 2 días antes de que me enterara, estaba escuchando una canción y volteé como hacia el cielo. Pues aquí no tengo imágenes, las tengo abajo. Y le dije, ay Dios, estoy escuchando esta canción y no sé por qué siento que es para ti. Totalmente esta canción es para ti, porque pues yo no te conocía. Te fui conociendo y fue como algo muy bonito, que pues sigo sin creer que me lo haya dado. Y más, ¿saben por qué? Porque pues les digo, me enteré en agosto y me dicen que yo me alivio para mayo. Y mayo es mi cumpleaños, güey. O sea, yo no podía quedar porque me decían que yo estaba llena de quistes. Y la primera vez que me fui a hacer mi ultrasonido me dijeron, tú estás limpia. Hasta la ginecóloga era de, ¿pero por qué? ¿Con qué te cuidabas? Con nada, nunca me cuidé con nada, yo nunca usaba nada. ¿Pero cómo? Y mejor cambié de ginecóloga porque ella hasta inclusive me mandó a hacer estudios como de, no vayas a estar enferma, tener alguna enfermedad. Por eso me mandaron y no, que está todo bien, ya lo miré, se me ve muy loco. Les digo, pues no sé qué es. Pero bueno, lo de la canción, yo ese día la estaba escuchando y le dije, Dios, esta canción a lo mejor no habla como de Dios, del cielo, pero esta canción yo te la dedico y se la empecé a cantar. El día de hoy les voy a enseñar a mi bebé. No lo tengo. Es que ando como muy mormada. No sé por qué me murmo las mañanas. Si me hago para acá, aquí se ve. En las noches pues prendo el árbol. Aún no tiene como figura porque este ultrasonido me lo hice cuando cumplí los 3 meses. Me dice la gente que lo ve que se ve muy narizón, pero a mí se me hace como ilógico porque pues estaba muy chiquito. Inclusive aquí me habían dicho que medía 7 centímetros porque solamente le medían de la cabeza a las pompas. Apenas que vayan estos días a mi otro ultrasonido, pues yo creo que me van a medir ya con todo y los pies. Noté mucho de lado, creo que no, más bien tendría que hacer esto. Se me empieza a soltar el ombligo, a saltar para afuera. ¿No, verdad? El 24 de este mes de diciembre voy a cumplir los 4 meses. Yo todos los sábados cumplo pues una semana más. Hoy ya tendría pues 17 semanas. Ya les había dicho que ahí me dan parto en mayo. Me dicen que puede que sea poquito antes de mi cumpleaños o después de mi cumpleaños. Porque yo les dije que quedé en agosto. Inclusive las personas, si recuerdan, yo me pinté mi cabello negro últimos de agosto. No sé si fue para el 28 o 29. Por ahí tienen que andar los videos y más con Reina, la que me pone las extensiones. Yo ya estaba y todavía no sabía. Como me pinté mi cabello últimos de agosto, yo me enteré hasta octubre. Yo me pinté ese cabello despuésito también de la boda de mi mamá. Mi mamá se casó por como segunda vez el 13 de agosto y yo quedé últimos de agosto. Por eso fue que me dan la fecha para mayo. Aquí me la tomaron de lado, me dijeron,
Digo que aquí todavía no se ve. Y este fue el primero que yo me hice. Inclusive creo que aquí dice la fecha, el 12 del 11, 12 de noviembre. Porque después de este me hice otro casi a la semana. Inclusive hasta pregunté que si no me hacía daño porque aquí yo cambié de ginecóloga. No me había sentido como cómoda con ella, cambié yo pues de otra, me fui a uno como más privado, ya que la primera ginecóloga yo había ido al centro, a un lugar como que más barato, a donde me había llevado mi mamá. Entonces no me gustó, yo dije, no, mejor prefiero pagar más, algo más privado. Y fue que conocí a otra. Estas son las primeritas que tengo y fueron las que decidí poner en mi árbol. Y como la semana 15 días me hice el segundo. Y para último fue el que me hice otro, pero ese fue otro doctor donde te meten algo ahí a checar que pues venga bien. Inclusive, de hecho, varias veces me cuatrapeaban en mis fechas. Esta primer doctora me decía que yo cumplía meses cada 13 de cada mes. Entonces, cuando yo fui aquí a hacérmelo, fue un 12, ella me decía, tú cumples mañana. Después, cuando fui con la doctora, ella me decía, no, tú cumples los 18. Entonces, ya el último doctor que me checó bien con el aparato ahí fue que él me dijo, no, tú cumples los 24. Cuando dije, no, qué pedo. O sea, es como que me cambiaron todo. 3 veces distintas me cambiaron las fechas, pero me dijeron, no, tú ya quédate con los 24. Que al momento de hacer yo mis cuentas, recordé que cuando había sido la boda de mi mamá, el 13 de agosto, yo andaba con regla en ese tiempo. Porque inclusive después de que mis papás se casaron, nos fuimos a comer camarones y después de ahí nos fuimos a un hotel donde en ese tiempo yo les había subido historia y yo no me había podido meter a la alberca por lo mismo, porque traía regla. Mi regla me duraba de 3 a 5 días. Después de ahí, pues fue que quedé y por eso los doctores primero me decían, es que trata de recordar, hasta que chequé pláticas que tenía con mamá, que le pregunté y que ella me dijo, sí, tú ahí cuando fuiste a mi boda, tú andabas mala de la regla, porque inclusive yo hasta te vi la toalla preguntándote que si no te ibas a meter a la alberca. Y tú, como duras 5 días, terminaste el 18 y después de esos dillitas tuviste que pues haber quedado, que por eso es que vuelvo a lo mismo, que por eso cumplo yo los 24. Por lo pronto yo nomás quería mostrarles porque les había dicho que lo tenía. Como tal, pues voy a esperar en estos días que me hagan el otro ultrasonido nuevo, pero por lo mientras aquí se los muestro cuando estaba por cumplir pues, los 3 meses. Tu hijo no heredará tu dinero, heredará tu historial digital. Ni Dios, ni el algoritmo, ni el arrepentimiento pueden borrar la memoria en Internet. Ella creyó que podía hacerlo todo, vivir sin consecuencias, sin memoria, sin historia. Mona, cuyo nombre real es Marisol Rodríguez, y su pareja, Jerónimo, son una popular pareja de influencers mexicanos, conocidos por su contenido en Facebook, Instagram y OnlyFans. Ahora, ella se arrepiente de su contenido para adultos, ahora que está esperando un hijo y ha borrado su cuenta. Pero Internet no olvida que este caso sirva de reflexión y advertencia para futuras generaciones. Sé la mujer que entiende antes de exponerse. No busques validación, busca propósito, porque todo lo que hacemos queda grabado. Y cuando alguien hable de nuestra generación, que no digan que no fuimos advertidos, pasa a formar parte de la resistencia.